Oremos juntos, hermanos. Nuestro Dios Padre Santo y misericordioso, que nos amas, tú tuviste piedad y amor por nosotros, aun cuando nos apartamos de ti en pecado. Cuando aún no te conocíamos, el Señor Jesucristo recibió en nuestro lugar la maldición y el juicio que nos correspondían. Moriste en nuestro lugar, y por la sangre preciosa que derramaste, limpiaste nuestros pecados para siempre, para que ya no recibamos más el juicio ni la maldición. Sin ningún mérito nuestro nos salvaste, nos hiciste hijos de Dios y nos diste la vida eterna y la gloriosa esperanza de entrar en el reino eterno de Dios. Te agradecemos por esa gracia tan grande. En esta hora, gracias porque hoy también nosotros, los redimidos por la sangre preciosa de Jesús, estamos reunidos ante ti para alabar tu gran amor y gracia, para aprender tu palabra y compartir la comunión en la santa congregación que siempre está contigo. Creemos que ahora también estás entre nosotros. Por favor, cuida a cada uno de nosotros y con tu mano misericordiosa sosténnos. Levántanos más plenamente con tu gracia, palabra y el poder del Espíritu Santo, para que podamos vivir el resto de nuestras vidas sin vergüenza como hijos de Dios. Por favor, Señor, gobierna toda nuestra vida para que cumplamos la santa voluntad de Dios y para que así podamos darte el gozo y la gloria solo a ti. Entre nosotros, si hay alguien que todavía no ha comprendido verdaderamente el amor de Dios, por favor abre su corazón y guíalo para que pueda llegar a tener la misma vida eterna y esperanza que nosotros. A todas nuestras iglesias en el país y en el extranjero, y a todos los hermanos que están guardando la fe y predicando el Evangelio aún en medio de muchas dificultades, te pedimos, Dios, que estés con ellos, con tu palabra, gracia y poder más grandes, para que en esta última generación puedan realizar bien la misión de la evangelización. Anhelamos guiar a más almas perdidas ante ti, Señor. Haz que cada día más almas puedan ser salvadas. Señor, que nos enseñas la palabra necesaria en el momento oportuno y el camino a seguir, en esta hora también revélanos la santa palabra y voluntad que quieres mostrarnos. Señor, guíanos y enséñanos lo que dignamente debemos hacer. Hemos orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Busquemos la Biblia, Juan 15. Juan capítulo 15, versículos 3 y 4. Leamos juntos Juan 15, versículos 3 y 4. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Acabamos de leer de manera seguida la palabra en Juan capítulo 15. Puesto que este pasaje explica muy bien qué es la vida del cristiano después de recibir la salvación, he puesto como título del mensaje de hoy como la vida que permanece en el Señor. Tenemos que entender qué significa la vida de permanecer en el Señor. Hace un momento también el coro cantó:
Cristo mora siempre en mi corazón y yo estoy en él, como en la parábola de la vid. Así cantaron, ¿verdad? El Señor, después de salvarnos, no nos dice, bueno, ya fuiste salvo, nos vemos allá en el cielo. No es así. Cuando dos personas se conocen por primera vez, son extraños. Pero cuando se casan, no solo se aman, sino que también asumen una gran responsabilidad mutua. Se ayudan, se cuidan, se respetan, se protegen y comparten todo, ¿verdad? Así también después de ser salvos, el Señor llama a nuestra relación con Él como la vida que permanece en el Señor, y dentro de eso hay mucho contenido. Desde el día en que recibimos la salvación hasta el día en que entremos en el reino de Dios, el Señor que nos salvó nunca aparta sus ojos de nosotros. Él siempre nos cuida, nos ayuda, nos guía, nos protege y nos gobierna. Eso es lo que se llama la vida de permanecer en el Señor. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Estas breves palabras del Señor contienen un significado sumamente importante para nosotros. Entonces, las palabras que dijo Jesús fueron explicadas en detalle por el apóstol Pablo acerca de qué significa la vida de permanecer en el Señor. La vida del cristiano renacido no es en absoluto una vida religiosa. Como ustedes saben, en este mundo hay muchas religiones y cada una tiene sus propios ritos. Hoy en día también, dentro del cristianismo, hay muchas denominaciones y muchos creyentes. Y lo que más se considera importante es reunirse para cantar himnos, orar y adorar, dicen, ¿no? Muchos piensan que con asistir a eso ya es la vida del cristiano. Pero si terminara solamente en eso, entonces no sería más que simplemente una vida religiosa. No sería diferente de cualquier otra religión. Nuestra vida como cristianos no es una vida religiosa. Cuando el Señor nos dice que permanezcamos en Él, significa que estemos unidos al Señor en vida, en la gracia de Dios, en su palabra y en su poder. No sé si me hago entender. Quizás alguno piense, ¿cómo podemos estar unidos al Señor? Pues es vivir unidos al Señor por la vida, la palabra y el poder del Espíritu Santo. Por eso en 1 de Juan 2:6 dice, el que dice que permanece en Él, debe andar como Él anduvo. El que dice que permanece en Él, debe andar como Él anduvo. ¿Por qué? Porque el Señor habita en los salvos. Y en Juan 14:20 dice, en aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. Ese día es cuando recibimos la salvación de manera personal. El Señor recibió la maldición y el juicio que debíamos recibir nosotros.
murió en la cruz y con la sangre que derramó, perdonó eternamente nuestros pecados. Y al vencer el poder de la muerte y al resucitar, confirmó que Jesús es nuestro Salvador y así aseguró nuestra salvación. Pero si Jesús hubiera muerto en la cruz, pero no hubiera resucitado, no podríamos estar seguros de que realmente murió en nuestro lugar, de que realmente nos salvó o de que Él es el Cristo que nos redimió. Sí, no podríamos saber. Si Jesús no hubiera resucitado, ni una sola persona en este mundo podría creer en Él. Después de que Jesús murió en la cruz, los discípulos que lo habían seguido durante 3 años y medio se dispersaron. Judas Iscariote vendió a Jesús por 30 piezas de plata y al ser acusado por su conciencia se suicidó. Y el valiente Pedro, siguiendo a Jesús de lejos, cuando alguien dijo, «Este es discípulo de Jesús», él tuvo miedo de ser arrestado y muerto también. Por eso lo negó 3 veces, ¿verdad? Los demás también abandonaron a Jesús y huyeron. Si Jesús no hubiera resucitado, ¿creen que alguien lo habría seguido? Nadie lo habría hecho. Pero al tercer día Jesús resucitó venciendo el poder de la muerte. Se apareció primero a las mujeres que fueron al sepulcro y les dijo, «Id pronto y decid a mis hermanos que he resucitado». Entonces, esas mujeres que habían ido a la tumba fueron las primeras en ver al Señor resucitado y fueron a contarles a los discípulos lo sucedido. Sin embargo, ellos todavía no podían creer. Aunque escuchaban a varios que decían haber visto al Jesús resucitado, aún no les resultaba fácil creer. Pero cuando estaban reunidos, dudando y con incertidumbre, de pronto Jesús apareció en medio de la sala y les dijo, «Paz a vosotros». Los discípulos al principio pensaron, ¿será un espíritu? Por eso en Lucas 24:39 vemos que Jesús les mostró las marcas de los clavos en sus manos y la herida de la lanza en su costado, diciendo, «Un espíritu no tiene carne ni huesos como veis que yo tengo». Lo único que no tenía era la sangre, pero el cuerpo resucitado de Jesús tenía carne y huesos. El incrédulo Tomás dijo, «Solo con verlo no puedo creer, tengo que tocarlo. Si no viere en sus manos la señal de los clavos y metiere mi mano en su costado, no creeré». Entonces Jesús volvió a aparecerse a los discípulos y le dijo a Tomás, «Acerca tu mano». Tomás, aunque con vergüenza, lo tocó y respondió, «Señor mío y Dios mío». Jesús le dijo, «¿Por qué me has visto, Tomás, creíste? Bienaventurados los que no vieron y creyeron». Nosotros no lo vimos con nuestros ojos, pero creemos por los muchos testimonios que están en la Biblia. Creemos que Jesús murió en nuestro lugar como sacrificio expiatorio, que perdonó para siempre nuestros pecados y que venció el poder de la muerte resucitando. Nosotros creemos a través de la palabra. Desde el momento en que comprendimos la gracia de Dios y recibimos la salvación, la relación entre el Señor y nosotros es inseparable. El Señor está en mí y yo estoy en Él. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. La vid y los pámpanos no pueden separarse. La vid no puede dar frutos sin los pámpanos, y los pámpanos sin la vid tampoco pueden dar fruto. Es una relación absoluta.
Nuestra relación con el Señor es que desde el momento en que Él nos salvó hasta que entremos en el reino de Dios, el Señor siempre está con nosotros. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. ¿Qué significa que estemos en Él? Significa una unión perfecta. Es como cuando el herrero pone un hierro en el horno ardiente. El hierro entra en el fuego y al poco tiempo el fuego entra en el hierro y entonces se enrojece completamente. ¿Eso es fuego o es hierro? Es hierro pero convertido en un carbón encendido. El fuego y el hierro se han hecho uno. Así también el Señor en mí y yo en el Señor. No podemos separarnos de Él. Es una unión y tal vez sea difícil de comprender, pero el Señor mismo lo dijo. Desde el día en que recibimos la salvación, el Señor está con nosotros. ¿Quién es Jesús? Él es igual a Dios, el creador del universo y de todas las cosas. Por eso en Génesis 1:1 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. En esa creación estaban presentes el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, el Dios Trino. Y en Proverbios 8:30 se expresa así, con Él estaba yo ordenándolo todo. Ahí Jesús mismo habla de cómo estaba con el Padre en la creación, gozándose con Él. Jesús es Dios mismo, igual al Dios. Es Dios mismo. En Filipenses 2, a partir del versículo 6 dice, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. El hecho de que Dios se haya hecho como hombre es algo mucho más sorprendente que si un ser humano se convirtiera en una hormiga. Imaginen que un hombre se hiciera hormiga y entrara en el mundo de las hormigas diciéndoles, yo era hombre, pero por ustedes me hice hormiga por un tiempo. ¿Tiene sentido eso? ¿Podrían las hormigas comprender algo así? Pues esto es aún más asombroso. Aquel que es igual a Dios dejó su lugar y tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, dice, Jesús no es un simple hombre. Él es Dios absoluto y eterno que creó los cielos y la tierra. Él es Dios. En Filipenses 2:8 dice, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Se humilló hasta morir como sacrificio expiatorio en nuestro lugar. Vino a esta tierra según la voluntad del Dios Padre, obedeciendo en todo a su palabra hasta la muerte misma. Así, Él cumplió la obra de nuestra salvación. Pero ¿creen que después de salvarnos nos diría, ahora nos vemos en el cielo y nos dejaría así? No. Imaginemos que alguien vende toda su riqueza para comprar aquello que tanto deseaba. ¿Creen que lo dejaría en cualquier lugar entonces? ¿Lo trataría de cualquier manera? Lo cuidaría como lo más precioso, protegiéndolo para no perderlo, ¿verdad? Dios entregó a su Hijo unigénito hasta la muerte en la cruz. Y Jesús mismo se ofreció como sacrificio expiatorio, recibiendo la maldición y el juicio que nos correspondían. Él derramó su sangre para perdonar eternamente nuestros pecados. Entonces, después de salvarnos, ¿qué creen que hará el Señor? El Señor permanece en nosotros.
En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. Los salvos estamos en el Señor y eso no significa solo asistir a un templo o un edificio de la iglesia. Quiere decir que el Señor está realmente en mí, es una unión inseparable. Así como la vid y los pámpanos no pueden separarse. Con nuestra mente humana no podemos explicarlo completamente. Pero lo cierto es que el Señor está en mí y yo en el Señor. El Señor y nosotros nos hemos hecho uno. En Gálatas 2:20 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. El Señor no solo murió en la cruz por nosotros, sino que cuando recibimos la salvación, creemos que en la muerte del Señor también nosotros morimos y que en su resurrección también vivimos juntamente con Él. Hemos sido unidos a su muerte y a su resurrección y ahora somos inseparables de Cristo. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. El Señor habita en mí. Él es mi vida eterna y nunca nos abandonará. Eso es lo que significa permanecer en el Señor. Estamos unidos por la gracia de Dios, por su amor, por su palabra y el poder del Espíritu Santo. ¿Me dejo entender? ¿Qué es la vida de permanecer en el Señor? ¿Acaso es algo que podamos escuchar y simplemente decir, qué interesante, qué curioso? Como si no tuviera relación con nosotros así? No. El que ha nacido de nuevo está ahora envuelto en la gracia espiritual de Dios. Está envuelto en la vida. Abramos ahora la Biblia. Busquemos Primera de Juan, capítulo 1. Primera de Juan, capítulo 1, versículos 3 y 4. Versículos 3 y 4 leamos juntos. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. El que escribió esta epístola fue el apóstol Juan, uno de los 12 discípulos de Jesús, llamado el discípulo amado. El propósito del San Juan fue que creamos que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y que creyendo tengamos vida en su nombre. Pero el propósito de la primera carta de Juan es que ahora los salvos, dice, tengáis comunión con nosotros. Esa comunión es lo que llamamos hoy compañerismo y en inglés fellowship. Es una comunión santa. Es una comunión con Dios. Nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Cuando recibimos la salvación, los cristianos tenemos comunión unos con otros. Y llegamos a ser parte de esa congregación santa. Desde entonces, también nosotros podemos llamar a Dios nuestro Padre. Como dice Padre nuestro que estás en los cielos. Y Juan 20:17 dice, subo a mi Padre y a vuestro Padre. Así en la vida eterna ahora tenemos una relación especial establecida. Y desde ese momento empieza la comunión. Es el compañerismo entre los cristianos salvos. Hermanos, no tomen la comunión como algo común. Cuando un hombre
y una mujer se aman y se casan, desde ese momento hasta la muerte asumen una responsabilidad mutua. Deben amarse, protegerse, ayudarse y respetarse. Asimismo, al recibir la salvación, no solo se establece una relación santa y absoluta entre el Señor y nosotros, sino también entre los cristianos salvos. Esa relación se llama comunión. Dice, nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. No es una comunión meramente humana, sino que en el centro de esa comunión está el Dios Padre y Jesucristo. Aunque no lo podamos ver en esta hora también, el Señor está en medio de nosotros. Dios Padre y el Señor Jesús están presentes aquí mismo. Por eso cuando nos reunimos para orar, cantar himnos, aprender la palabra y compartir comunión, el Señor mismo es el dueño de esa comunión. Es la comunión que se tiene con el Padre y con el Hijo Jesucristo. Ahora busquemos 1 de Juan 4, versículo 12. 4:12. Leamos juntos. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Nadie ha visto jamás a Dios. Ningún ser humano ha visto a Dios directamente. Jesús vino en forma de hombre, pero ver a Jesús en su apariencia humana no significa que hayamos visto a Dios mismo en toda su gloria. El hombre no puede contemplar a Dios directamente, pero dice, si nos amamos unos a otros, ese amor mutuo se refiere a la comunión entre los cristianos salvos, y esa comunión, la comunión entre los cristianos, no es un compañerismo humano, sino un amor como el que el Señor nos tuvo. En 1 Juan 4:11 dice, amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. El Señor mandó a amaos unos a otros como yo os he amado. El amor del cristiano no es un amor humano. El amor humano siempre es condicional. Si me aman, yo también le amo. Pero si me odian, yo también puedo odiar. Si me conviene también, me acerco a otros. Pero ese no es el verdadero amor, ¿verdad? Romanos 12:9 dice, el amor sea sin fingimiento, si existe un amor fingido. 1 Pedro 1:22 dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Los salvos amamos a los hermanos sin ningún interés personal oculto. Amamos porque el Señor nos amó primero. Esa es la comunión santa. Por eso dice, nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, eso significa, en otras palabras, comunión, fellowship, una verdadera relación de amor en Cristo. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros. ¿Dónde está Dios? En medio de los que se aman mutuamente. Ahí está. Y dice, y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Ese amor de Dios va creciendo y cumpliéndose en nosotros. El amor no es algo que se guarda en secreto dentro de uno mismo, sino que se comparte. El amor de Dios se manifiesta cuando los que han recibido ese amor se aman entre sí, en una comunión santa de amor.
Ahí está presente Dios. Por eso, en San Juan 14:20 dice, en aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. Desde el día en que recibimos la salvación, sabemos que el Señor está en nosotros, los salvos, el pueblo santo, y que nosotros estamos en Él. Estamos en Él. Ahora abramos en 1 Corintios, capítulo 1. Leamos juntos 1 Corintios 1, versículo 9. 9. Fiel es Dios por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Fuisteis llamados. Aquí ser llamados significa que Dios nos apartó del mundo para ser santos. Cuando escuchamos el Evangelio de la gracia de Dios y lo comprendimos, respondimos al llamado de Dios. En el Salmo 50, versículo 1 dice, Jehová ha hablado y convocado la tierra desde el nacimiento del sol hasta donde se pone. Cuando la palabra de Dios es predicada, es Dios llamando a los hombres de este mundo. En Isaías 45:22 también dice, mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Dios está llamando así a todos los pueblos de la tierra. Ese llamado es para salvarnos. Cuando comprendimos la gracia de Dios y recibimos la salvación, respondimos a su llamado. Dice, así que fuisteis llamados. Esto significa que por su palabra de gracia Dios nos separó. Ese llamado es la salvación. Y dice, fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Después de ser salvos, ¿qué sucede? Inmediatamente hay comunión con el Señor. El Dios que nos salva también nos lleva a la comunión con su Hijo Jesucristo. En este mundo se dice que vivimos en una sociedad de relaciones, ¿no? Cuando nace un niño, inmediatamente empieza la comunión con su papá, mamá, hermanos, tíos y su familia. Así también, cuando recibimos la salvación, comienza nuestra comunión con nuestro Señor Jesucristo. Con significa junto con, juntos. En este mundo, las personas se reúnen con los de su misma clase, los ricos entre los ricos y los que tienen oficios, trabajos similares, se juntan entre ellos. Los delincuentes también con delincuentes. Todos tienen sus propios círculos de comunión, pero nosotros, al ser salvos, entramos en la comunión con Jesucristo nuestro Señor. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Debemos pensar seriamente en lo que significa la comunión. Es estar junto con el Señor, en su amor, en su palabra y en su gracia, siendo un solo cuerpo. Somos un solo rebaño. Ahora busquemos Romanos 12, versículos 4 y 5. Romanos 12, versículos 4 y 5, leamos juntos. Porque de la manera que un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo,
y todos miembros los unos de los otros. Nosotros, los salvos, aunque somos un solo cuerpo, tenemos muchos miembros. En nuestro cuerpo hay ojos, boca, manos, pies, y dentro del cuerpo hay muchos órganos invisibles también, ¿verdad? Así dice, en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Cada uno cumple una función distinta. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Los que hemos sido salvos ahora formamos un solo cuerpo en Cristo por su vida, su palabra y por su Espíritu Santo. Y cada uno de nosotros cumple la función de un miembro, y cada miembro tiene su función particular. En 1 Corintios capítulos 12 y 14 vemos que también los dones son diversos. En la iglesia no todos pueden ser pastores, ni todos pueden hacer el mismo trabajo que otro hace. Cada uno debe hacer la labor que le corresponde, la que puede hacer. Si alguien quiere hacer lo que no puede hacer, eso es orgullo. Cada miembro debe realizar naturalmente lo que le corresponde. La mano debe hacer el trabajo de mano, eso es natural. Cuando el pie hace la labor del pie, eso es algo obvio. Pero si la mano dijera a la boca, oye, ¿por qué tú solo comes? Yo también quiero probar, y empezar a masticar la comida como la boca, eso no tendría sentido. Así también, cada uno de nosotros debe hacer naturalmente lo que le corresponde. Eso es cumplir nuestro rol como miembros dentro del cuerpo de Cristo, que es la Iglesia. Todos nosotros somos útiles y valiosos. Ahora busquemos Juan capítulo 10, versículo 16. Leamos juntos Juan 10, versículo 16. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. En Juan 10, Jesús dice que Él es el buen pastor. Dijo, yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. El Señor, como buen pastor, entregó su vida por nosotros para salvarnos. Y también dice, tengo otras ovejas que no son de este redil. El primer redil eran los judíos. Los 12 discípulos de Jesús eran judíos. Y la mayoría de los primeros creyentes de la iglesia primitiva eran judíos de Israel. Pero las otras ovejas que no son de este redil se refieren a los gentiles. Con esto, el Señor declara que también a los gentiles debe llegar el Evangelio. Aquellas también debo traer. Significa que también los gentiles deben recibir el Evangelio y ser salvos. Dice, y oirán mi voz. Los gentiles también oirán la voz del Señor. Y habrá un rebaño y un pastor. Los salvos, sean judíos o gentiles, no hay distinción. Dice, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Ahora forman un solo rebaño. Los salvos escuchan la voz de ese único pastor y lo siguen. Ahora debemos aclarar algo, que el pastor humano de la iglesia no es el pastor en sentido absoluto.
No es que no sea pastor, sino que la Biblia enseña que el príncipe de los pastores es Jesús. Es Jesús. Y los pastores de la iglesia cumplen la función de cuidar al rebaño en nombre del príncipe de los pastores. En 1 de Pedro 5, versículos 3 y 4 dice: y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Por eso dice, habrá un rebaño y un pastor. Siendo un rebaño, seguimos la voz de un pastor que es Jesús. Nuestro único pastor es Jesús. Por más que un hombre predique bien palabras espirituales, no puede ser el verdadero pastor. Solo está desempeñando el trabajo de pastor en lugar del verdadero que es Jesús, el príncipe de los pastores. Por eso somos un rebaño con un solo pastor, quien es Jesús. Ahora, busquemos Efesios 2, versículo 19. Leamos juntos Efesios 2, versículo 19. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Así que ya no. El apóstol Pablo está hablando aquí a los creyentes de Éfeso. La iglesia de Éfeso era una iglesia de gentiles. Pablo, siendo judío, fue llamado como apóstol de los gentiles y les dice: ya no sois extranjeros. En algunos edificios se coloca un letrero que dice prohibida la entrada a personas ajenas, ¿verdad? Entonces uno se da cuenta, yo soy un extraño, no puedo entrar porque no soy de aquí. Pero Pablo dice a los creyentes de Éfeso, que eran gentiles y ahora salvos, ya no sois extranjeros ni advenedizos. No son forasteros, tampoco simples visitantes, sino conciudadanos de los santos. En Filipenses 3:20 dice: mas nuestra ciudadanía está en los cielos. Cuando recibimos la salvación, nuestra verdadera ciudadanía está en el cielo. Sí, nacimos en esta tierra. Algunos en Corea, otros en otros países, y cada uno así tiene una ciudadanía terrenal. Pero, al recibir la salvación, nuestra verdadera ciudadanía está en el cielo. En realidad, desde ese momento en este mundo somos extranjeros, porque nuestra patria está arriba. Como dijo el apóstol Pablo, nuestra patria está allá arriba en los cielos. Somos conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Somos la familia de Dios. Los salvos somos ciudadanos del cielo y al mismo tiempo miembros de la familia de Dios. Cuando una familia se reúne, siente orgullo, identidad y alegría de pertenecer a la misma casa, ¿verdad? De la misma manera, nosotros somos ciudadanos del cielo y parte de la familia de Dios. ¿Qué palabras tan preciosas son estas? Somos familia de Dios. Por eso, hermanos, después de recibir la salvación, no debemos tomar a la ligera la comunión. Somos hijos de Dios que compartimos la vida eterna y la esperanza, y podemos llamar a Dios nuestro Padre. Somos hermanos. Somos una familia en Dios y viviremos juntos para siempre en el cielo.
Vivir en esta tierra es solamente un proceso para entrar en el mundo eterno. Dios nos salvó para que vivamos eternamente con Él en su reino. Nosotros viviremos juntos para siempre en el cielo. Somos la familia de Dios. El Señor está siempre con nosotros. Cuando Jesús estuvo en este mundo, dentro de su cuerpo estaba el Padre Dios. Jesús dijo en Juan 10:30, yo y el Padre uno somos. Siempre afirmaba que el Padre estaba en él. Y ahora la Biblia dice que los creyentes somos el cuerpo de Cristo. ¿Y quién habita en ese cuerpo? El Señor mismo. Así como el Padre estaba en Jesús, ahora Cristo está en nosotros. Su cuerpo, que es la iglesia. ¿Dónde está el Señor? En nosotros. El Señor no está lejano allá. No es que estamos viviendo aquí solos, llevando una vida religiosa. No es eso. El Señor está directamente con nosotros. Él dijo en Juan 14:20, vosotros en mí y yo en vosotros. El Señor siempre está con nosotros. Está en medio de nuestro grupo y también en cada uno de nosotros. Por eso hasta que entremos en el reino de Dios, Él nos gobierna, nos guarda y nos cuida. Ahora busquemos Mateo 28:20. Mateo 28, versículo 20. Leamos juntos el versículo 20. Leamos juntos. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Antes de ascender al cielo, Jesús dio a sus discípulos un último mandamiento. Id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Id y haced discípulos a todas las naciones. Cuando uno se salva por medio del Evangelio, se convierte en discípulo de Cristo. ¿Y qué es un discípulo? Es aquel que aprende de su maestro, lo imita, lo sigue y comparte el mismo destino con él. Así, todos los salvos somos discípulos de Cristo. En Hechos 2:41, en el día de Pentecostés, dice que fueron salvas, se añadieron aquel día como 3,000 personas. Luego, en Hechos 4:4 dice que el número de los varones era como 5,000. Todos ellos son discípulos. El verdadero discípulo de Cristo aprende del Señor, lo imita, lo sigue y comparte su destino. Por eso, el Señor dijo en Mateo 28:19, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Si alguno ha recibido la salvación, pero aún no se ha bautizado, debe hacerlo. Es necesario bautizarse porque también eso es obediencia. El bautismo es la confesión pública de que hemos muerto con Cristo, que fuimos sepultados con Él y que hemos resucitado para vivir una nueva vida con Él. Es un testimonio delante de Dios y de los hombres. El Señor dijo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Los salvos deben aprender la palabra del Señor, enseñarla y obedecerla. Y añadió, he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esto significa que el Señor no está lejano solo en el cielo. No, Él está con nosotros en este mismo momento. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin del mundo. El Señor está con nosotros para guardarnos, para protegernos, guiarnos, para ayudarnos y gobernarnos. A veces también nos prueba y nos disciplina.
Esto es para hacernos personas dignas de entrar en el reino de Dios y en su gloria eterna. Sí, hemos recibido la salvación, pero todavía tenemos muchas debilidades. Nuestra carne sigue siendo débil. Aunque somos hijos de Dios, a veces no vivimos de manera digna, ¿cierto? Incluso podemos hacer cosas que un cristiano no debería hacer, porque aún tenemos muchas áreas de nuestra naturaleza carnal sin transformar. Por eso, después de la salvación, el Señor permanece con nosotros. Él nos ayuda, nos prueba. También nos disciplina y nos moldea para hacernos aptos para entrar en la gloria de Dios, poco a poco. Después de ser salvo, cuando uno participa normalmente de la comunión en la iglesia, al pasar 1, 2, 3 años sin darse cuenta, se convierte en un cristiano maduro. Su fe va creciendo de manera natural. En 1 Pedro 2:2 dice: Desead, como niños recién nacidos, la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Los bebés no buscan otra cosa, solo piensan en la leche. Como el niño busca leche, nunca te olvidaré. De la misma manera, nosotros debemos anhelar la leche espiritual, que es la palabra de Dios. Así como el bebé anhela la leche, los salvos debemos anhelar leer la palabra, memorizarla y escucharla. Ese deseo debe estar en nosotros. Y dice, para que por ella crezcáis para salvación. Eso significa que hay un crecimiento en la salvación. Es un proceso de cambio poco a poco para llegar a ser hijos de Dios dignos de su gloria. Ese crecimiento no se da de manera aislada, porque un bebé no puede crecer solo. Necesita el amor y el cuidado de toda la familia. Así también nosotros, dentro de la comunión cristiana, con la ayuda de los hermanos y alimentados por la palabra de Dios, vamos siendo transformados y nuestro hombre interior va creciendo. A veces Dios nos prueba. A veces Él nos disciplina. Pero todo con el propósito de formarnos como personas aptas para entrar en su gloria. Sí, hemos recibido la salvación, pero aún somos insuficientes para la gloria de Dios. El cielo es un lugar de gloria eterna, pero si entráramos ahí sin haber sido transformados, viviendo todavía según la carne, no podríamos soportarlo. Estaríamos fuera del lugar. Por eso, poco a poco, Dios nos va transformando y moldeando para que lleguemos a ser personas aptas para entrar en su gloria. ¿Sí? Eso es lo que hace Dios en la comunión. Él no nos salva para luego dejarnos solos, como diciendo, ahora te toca hacer todo. No. Dios nos cuida constantemente como una madre. Una madre no abandona a su bebé después de nacer, sino que lo alimenta, lo viste, lo baña, lo cuida para que crezca sano y llegue a ser una persona íntegra y madura también, ¿verdad? Así también Dios, después de salvarnos, nos gobierna, nos ayuda y nos moldea hasta que lleguemos a ser aptos para entrar en su gloria. Ahora leamos 1 de Pedro 1, 1 de Pedro capítulo 1.
Desde el versículo 3 hasta el 7, 3 al 7. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Este pasaje contiene un mensaje muy precioso. En el versículo 3 dice, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia, Dios nos salvó por misericordia, es decir, por compasión de nosotros. Dice, nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Hemos nacido de nuevo por la muerte y la resurrección de Jesucristo. En Juan 3:5 Jesús dijo, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Algunos interpretan el agua como el bautismo en agua y el Espíritu como una experiencia emocional o un sentimiento especial, pero no es así. El agua y el Espíritu significan la muerte y la resurrección de Jesucristo. Cuando creemos, confesamos, he muerto con Cristo, he sido sepultado con Él y he resucitado junto con Él. Eso es recibir un bautismo espiritual. Jesús mismo fue bautizado en el río Jordán. ¿Por qué razón Él, siendo sin pecado, necesitaba bautizarse? Porque el bautismo de Jesús representaba su futura muerte, sepultura y resurrección por nosotros. Cuando Jesús salió del agua, dice Mateo 3:16, que los cielos le fueron abiertos y vio el Espíritu de Dios que descendía como paloma. Eso significa que por la muerte y la resurrección de Cristo, la puerta del cielo que antes estaba cerrada fue abierta para nosotros. Cuando Jesús murió y resucitó, los cielos se abrieron. El hecho de que el Espíritu Santo descendiera como paloma sobre la cabeza de Jesús fue una señal para mostrarnos que en adelante el Espíritu Santo vendría sobre todos los que recibieran la salvación. Y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Estas palabras no solo fueron para Jesús, sino también para todos los que recibiríamos la salvación en Él. Por la muerte y resurrección de Jesús hemos nacido de nuevo. Su muerte corresponde al agua, que representa la justicia de Dios. Morir y ser sepultados con Cristo, y su resurrección corresponde al Espíritu, que es vivir juntamente con Él. Así se cumple lo que dice nacer de nuevo de agua y de Espíritu. Dice, nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Los renacidos tenemos una esperanza eterna. El versículo 4 dice, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible. Todo lo que hay en este mundo, por más valioso que parezca, tarde o temprano se corrompe, se contamina y desaparece. Pero Dios nos hizo nacer de nuevo para recibir una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos. El Dios que nos salvó ha preparado en el cielo una herencia eterna y gloriosa para nosotros.
Y eso es lo que estamos esperando. Las cosas de esta tierra, por más buenas que parezcan, son pasajeras. Pronto se desgastan, se acaban, se pierden, son vanidad. Pero la herencia celestial permanece eternamente. Versículo 5 dice que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Esa salvación se cumplirá en la segunda venida de Cristo. Cuando el Señor vuelva, los muertos en Cristo resucitarán con un cuerpo incorruptible, y los que estemos vivos seremos transformados en un cuerpo glorioso como el del Señor. Esa es la salvación preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Hermanos, parece que vivimos justamente en la época en que podremos recibir al Señor en su venida. Miremos bien cómo está el mundo hoy. ¿Creen que este mundo podrá sostenerse mucho más tiempo? No hace poco, en el 80º aniversario de la victoria de China, se reunieron China, Rusia y Corea del Norte. Lo vi por televisión y el desfile militar fue impresionante. Pero, ¿qué significa eso? Preparativos de guerra. Están fabricando armamento poderoso para amenazar a sus naciones rivales, listos para atacar a Estados Unidos en cualquier momento. ¿Y qué pasa con Estados Unidos? Sigue siendo el país con mayor poderío militar del mundo. Aunque China se fortalezca mucho, no podrá superarlo todo. Pero mientras tanto, Corea del Norte proclama con orgullo que ya tiene muchas armas nucleares capaces de atacar a Estados Unidos. ¿Realmente creen que este mundo podrá continuar por mucho más tiempo? Si estalla una sola bomba nuclear en cualquier lugar, todas se estallarán en cadena. Los científicos dicen que en apenas 30 minutos el mundo entero sería consumido por fuego. ¿Acaso ha existido alguna vez una época como esta? ¿Creen que este mundo durará mucho más tiempo? El presidente de Estados Unidos, con una sola palabra suya, tiene la autoridad para iniciar una guerra nuclear. Lo mismo ocurre con China, con Corea del Norte y con Rusia. Si de repente alguno de ellos ordena un ataque, el mundo llegaría a su fin. Por eso, debemos desechar de nuestra mente el pensamiento de vivir aquí cómodamente y por largo tiempo. No estamos para disfrutar de este mundo como si fuera eterno. Debemos anhelar el regreso del Señor, porque el día en que el mundo termine será para nosotros el día de entrar en el reino eterno de Dios. 1 Pedro 1:5 dice que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Sí, somos guardados por el poder de Dios hasta el día en que el Señor vuelva y recibamos esa salvación final. El versículo 6 dice, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Después de ser salvos, enfrentamos diversas pruebas, pero dice, os alegráis. Los cristianos salvos también enfrentan aflicciones y pruebas. ¿Por qué? Para ser entrenados. El versículo 7 dice, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero, se prueba con fuego. Hermanos, aunque ya somos salvos, nuestra fe necesita ser probada y purificada. Una fe que no ha sido probada fácilmente se derrumba con cualquier dificultad. Ante un pequeño problema no sabe cómo reaccionar. Eso es porque esa fe aún no ha sido refinada. Dice, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo.
para que cuando nuestra fe sea refinada podamos recibir la alabanza, gloria y honra ante el Señor. Dios nos ha dejado en este mundo después de salvarnos para probarnos y refinarnos, y de ese modo formarnos como personas dignas de entrar en la gloria de su reino. Ahora, busquemos el Salmo 48. Salmo capítulo 48, versículo 14. Leamos juntos el versículo 14. Porque este Dios es Dios nuestro eternamente y para siempre. Él nos guiará aún más allá de la muerte. Este Dios es Dios nuestro eternamente. Nuestro Padre Celestial es nuestro Dios para siempre. Él es quien nos guarda. Él nos guiará aún más allá de la muerte. Hasta el último día de nuestra vida, el Señor nos guiará. ¿Cuánto consuelo nos da esta palabra? Dios jamás, nunca nos abandonará. Si Dios entregó a su Hijo unigénito hasta la muerte en la cruz para salvarnos, ¿creen que ahora nos dejará como sea? ¿Creen que nos abandonará? Veamos ahora 2 de Timoteo 4, versículo 18. 2 de Timoteo 4, 18. Leamos juntos. Y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. A Él sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. El apóstol Pablo, al final de su segunda carta a Timoteo, dijo: el Señor me librará de toda obra mala. Desde el día que se encontró con Jesús en el camino a Damasco y fue llamado como apóstol a los gentiles, Pablo predicó el Evangelio, enfrentando persecuciones, peligros, cárceles y finalmente en Roma fue decapitado. Aún así pudo confesar: el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. ¿Fue esto solo para Pablo? No, también para nosotros. El Señor mismo nos libra de todo mal y nos preserva hasta entrar en su reino eterno. Él nos guiará aún más allá de la muerte. Hasta que entremos en el cielo, el Señor está con nosotros. No lo vemos con nuestros ojos, pero esa es su promesa. Creer estas palabras tal como están escritas, recibirlas como verdad, eso es la fe. Eso es la fe. Ahora, abramos en Salmo capítulo 73. Salmo 73, versículo 24. Leamos juntos el versículo 24. 73, versículo 24. Me has guiado según tu consejo, y después me recibirás en gloria. Me has guiado según tu consejo. Mientras vivimos en esta tierra, el Señor nos guía con su consejo y palabra. Dice: y después me recibirás en gloria. Ahora somos guiados con la palabra, pero dentro de poco seremos recibidos en la gloria eterna. No debemos imaginar el cielo como la vida terrenal. Cuando lleguemos allá al cielo, los ejércitos celestiales y los ángeles estarán rodeándonos, acompañándonos, y nosotros entraremos en la gloria de Dios.
Y los ángeles son seres gloriosos, pero ellos no son hijos de Dios, ni son la esposa de Cristo. Pero nosotros sí. Nosotros somos hijos eternos de Dios y somos la novia de Cristo. Hebreos 1:14 dice, ¿no son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Por eso los ángeles, al contemplar la salvación que hemos recibido, seguramente sentirán asombrados y hasta una santa envidia. Hermanos, nosotros creemos en esta realidad. En esta realidad que todavía parece un sueño. Pero no está lejos. Soportemos un poco más, hermanos. Juan 17. Busquemos Juan 17. Desde el versículo 15 hasta el 17. Leamos juntos 15 al 17. Leamos juntos. Lentamente. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Estas palabras forman parte de la oración larga que Jesús hizo la noche antes de morir en la cruz. Ahí como sumo sacerdote intercedió por nosotros. Él dijo, no ruego que los quites del mundo. Se refiere a los creyentes salvos. Jesús no pidió al Padre que nos lleve rápidamente de este mundo para librarnos de los sufrimientos, sino que los guardes del mal, dice. Jesús pidió que viviendo en este mundo lleno de pecado, el Padre nos guardara para no caer en la maldad. Este mundo está lleno de corrupción, está lleno de pecado, pero en medio de él los cristianos somos como diamantes, como piedras preciosas que resplandecen. Así nos ve Dios, como personas apartadas del pecado. Que los guardes del mal. Jesús oró para que Dios nos guardara a no caer en el mal. ¿Acaso nos llevará de frente al aire como el mundo es tan duro y lleno de pecado? No, más bien, Él quiere vernos vivir en este mundo malo y difícil, pero sin caer en el mal, como corresponde a los hijos de Dios. Luego dijo, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. ¿Cómo podemos ser guardados del mal? Siendo santificados por la verdad. Hemos sido salvados por la gracia y ahora debemos ser apartados mediante la verdad. Al escuchar, aprender, memorizar y obedecer la palabra de Dios en nuestra vida, poco a poco somos santificados. La santificación significa ser apartados, separados del mundo. Los salvos deben vivir cada vez más apartados del pecado. ¿Acaso puede alguien que va al cielo vivir como los que van al infierno? Apocalipsis 22, versículos 10 y 11 dice, porque el tiempo está cerca. El que es injusto, sea injusto todavía, y el que es justo, practique la justicia todavía, y el que es santo, santifíquese todavía. Los que van al infierno siguen viviendo en su maldad, preparándose para ese destino. Pero los que somos santos debemos seguir santificándonos.
apartándonos del mundo. Los que vamos al cielo debemos vivir como quienes van al cielo. Hermanos, cuando vemos que este mundo está lleno de pecado, debemos reconocer, ellos son el grupo que irán al infierno. Pero nosotros somos hijos de Dios salvados por la gracia de Jesucristo, llamados a entrar en la gloria eterna. Por eso debemos guardarnos del mal y vivir santificados, cada vez más apartados para Dios. Y eso es lo que el Señor desea para nosotros. En el Antiguo Testamento vemos enseñanzas a través del pueblo escogido de Dios, Israel. Antes de que los israelíes vivieran como pueblo de Dios, descendieron a Egipto para escapar del hambre. Pero ahí terminaron convertidos en esclavos bajo el faraón y sirvieron como esclavos durante 400 años. En la Biblia, el número 4 representa los 4 puntos cardinales, este, oeste, norte y sur, es decir, el mundo, y también simboliza el sufrimiento. Por eso se dice que 4 es el número de prueba y aflicción. Y 400 años es el tiempo de esclavitud que refleja ese sufrimiento. El faraón de Egipto representa al diablo, a Satanás, el príncipe de este mundo. Y la esclavitud de Israel bajo el faraón representa la condición miserable de todos los hombres, esclavos bajo el poder del pecado y de la muerte. Aunque Israel fue escogido como pueblo santo antes de experimentar la gracia de Dios, vivieron 400 años como esclavos en Egipto, sirviendo al faraón. Esto ilustra cómo los hombres, creados a la imagen de Dios, antes de conocerlo, viven esclavizados al pecado y a la muerte. Entonces Dios envió a Moisés. Con las 10 plagas sacó a su pueblo de Egipto y los condujo hacia la tierra prometida, Canaán. Pero no entraron de inmediato, sino que pasaron 40 años en el desierto. Durante esos 40 años, todos los que murmuraron y quisieron volver a Egipto, murieron en el desierto bajo el juicio de Dios. Solo los que nacieron en el desierto y los que obedecieron la palabra pudieron entrar a Canaán después de los 40 años. Esto es una figura de que los 400 años en Egipto representan a toda la humanidad esclavizada bajo Satanás y el poder de la muerte. Moisés es una figura de Cristo. El nombre Moisés significa librado y el nombre Jesús significa Salvador. Después de pasar el Mar Rojo en tierra seca, ¿qué simbolizan los 40 años en el desierto? Es el tiempo de entrenamiento del pueblo de Israel desde su salvación hasta ingresar a la tierra de Canaán. Fue un tiempo de disciplina. Los que miraban atrás a Egipto y los desobedientes murieron en el desierto, y después de 40 años entraron a la tierra de Canaán. Ciertamente, esos 40 años representan también nuestra vida cristiana en la iglesia después de recibir la salvación. Ahora busquemos Hechos capítulo 7. Hechos 7, versículo 38.
7:38. Leamos juntos Hechos 7:38. Este es aquel Moisés que estuvo en la congregación en el desierto con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí y con nuestros padres y que recibió palabras de vida que darnos. Aquí se menciona que durante los 40 años Israel estuvo con la congregación en el desierto. En el Antiguo Testamento no aparece la palabra iglesia como tal, pero aquí la congregación en la Biblia coreana está traducida como la iglesia. El pueblo de Israel estuvo 40 años en el desierto hasta llegar a la tierra de Canaán. En realidad, de Egipto a Canaán no toma mucho tiempo si va en línea recta, pero durante 40 años Dios los condujo hasta que murieran todos los desobedientes. Fue entrenando y disciplinando a aquellos que creían en su palabra, y la tierra de Canaán es una sombra del cielo eterno. Dice Moisés que estuvo en la congregación en el desierto y que recibió palabras de vida que darnos. El sufrimiento del pueblo de Israel, que sirvió como esclavo en Egipto durante 400 años, representa a todos los que no han recibido la salvación, pues están bajo todavía el poder de Satanás y de la muerte. El hecho de que Dios enviara a Moisés, que cayeran las 10 plagas sobre Egipto y que sacara a Israel, todo fue una prefiguración de la salvación que recibiríamos por medio de Jesucristo. Dios los sacó de Egipto y durante 40 años en el desierto los entrenó y disciplinó hasta que murieran los desobedientes. Luego, al entrar en la tierra de Canaán, eso simboliza la vida en la iglesia después de la salvación, donde somos formados y disciplinados. Todo esto nos fue mostrado de antemano a través de la historia de Israel. La tierra de Canaán era una figura del cielo eterno. A Israel se le prometió la tierra de Canaán, y a nosotros se nos ha prometido el cielo y la tierra nueva. Hasta que entremos ahí, Dios nos disciplina y guía. Por eso debemos perseverar en esta vida de iglesia. En esta vida de la iglesia, Dios está con nosotros, nos entrena, nos disciplina y nos protege, nos guarda. ¿Qué hizo Dios en el desierto? Durante el día los protegió con la columna de nube y de noche con la columna de fuego. Cada día les daba maná. Les dio agua al hacer brotar de la roca. Y cuando quisieron carne, envió codornices para que comieran. ¿Qué significa eso? Que en nuestra vida de la iglesia, Dios no solo guarda nuestra alma, sino hasta nuestro cuerpo también. Dios nos da gracia espiritual y también cuida de nuestras necesidades físicas. Él no dice, ya fuiste salvo, ahora sufre como sea y nos vemos allá en el cielo. No debemos olvidar que el Señor nos salvó, también nos da todo lo que necesitamos para nuestra alma y cuerpo y que nos guardará hasta que entremos en el cielo. Esa es nuestra vida cristiana. Hay que saber que la vida cristiana no es una vida religiosa. No tomen en vano esta palabra, por favor. El Señor que nos salvó, ciertamente nos guardará hasta que entremos en su reino. El mismo Dios que guió y protegió a Israel en el desierto hasta Canaán con la columna de nube y de fuego, es el mismo Dios que nos guardará y protegerá hasta que entremos en el cielo.
Como ya se nos ha acabado el tiempo, debo terminar aquí. La próxima vez continuaré hablando sobre la vida que permanece en el Señor. Oremos juntos. Nuestro Dios Padre misericordioso, tuviste piedad y amor de nosotros que estábamos apartados de ti en pecado. El Señor Jesús recibió toda la maldición y el juicio que nosotros debíamos recibir, y por su preciosa sangre derramada lavó nuestros pecados para siempre. Te agradecemos por tu gracia tan grande de salvarnos sin ningún mérito nuestro. Gracias porque sabemos que hasta que entremos en el reino de Dios, tú nos guardas y proteges. Sosténnos para que nadie de entre nosotros caiga de esta santa congregación. Renuévanos en santidad y perfección cada día, para que podamos estar ante ti gloriosamente cuando vuelvas pronto. Haz que nuestro corazón no sea arrastrado por las cosas vanas y los pecados de este mundo. Para esto, Señor, renuévanos y santifícanos cada día. Por favor, gobierna y guía, Señor, el resto de nuestras vidas. Hemos orado en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén.